see her in your dreams. Be sure you never, ever stray. Bienvenidos otra vez a Encuentros del Otro Lado, y hoy vamos a estar acorde con los días estos festivos que tenemos encima, que es Semana Santa, y vamos a hablar con un protagonista de los tiempos de Jesús. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la frase de eres más falso que Judas o me das el beso de Judas? Referente a cuando alguien es un poco falso y traicionero. Pues ni más ni menos, ya supongo que sabéis de quién vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Judas Iscariote. Así que, sin más preámbulos, tenemos un invitado muy especial que va a presentar nuestro amigo José Real. Adelante, José. Bueno, pues aquí tenemos a otro de los grandes nombres del misterio. Un gran amigo, que lo conozco ya hace bastantes años, el amigo Óscar Fábregas, que es historiador, es andaluz, como yo, dice que es de Betis, pero bueno. Y tiene unos libros interesantísimos, por decir alguno. A mí con el que me enganchó fue Prohibido excavar en este lugar, hablando de René Le Chateau, y con ese me ganó. Después me ganó con A propósito de Poe. Somos los dos unos locos de Poe, hablamos mucho de Poe, y los últimos, que hace hoy un año que terminó de editarse este libro, de María Magdalena. Un pedazo de libro. Un pedazo de libro. Y el último, y no menos interesante, Judas Iscariote, del que hoy vamos a hablar. Jonathan, te cedo la palabra. Sobre todo, primero, encantado de conocerte, Óscar. Y bueno, te voy a hacer la pregunta que todo el mundo siempre se ha hecho. ¿Quién fue realmente Judas Iscariote? Uf, qué pregunta. La verdad que os podríais ir y dejarme a mí hablando aquí durante 4 o 5 horas. igual la consigo responder. A ver, Judas fue... hay una cosa clave que tenemos que tener muy clara, ¿no?, para entender a este personaje y para entender todo este rollo. Y es que Judas fue uno de los 12. Fue uno de los 12 apóstoles. Cuando estamos hablando de apóstoles, me refiero a un término concreto, y que son los 12 que Jesús eligió como una suerte de núcleo duro de su movimiento. Es decir, por ejemplo, María Magdalena no fue uno de esos 12. Probablemente fue más importante, y eso lo defiendo en mi libro sobre ella, pero no fue uno de los 12. Pablo de Tarso, que es el gran fundador de verdad del cristianismo, también se autoproclamó apóstol, pero tampoco fue uno de los 12. Los 12 son un grupo concreto que Jesús eligió dentro de su grupo de seguidores, que podemos más o menos plantear que había 3 niveles en los seguidores de Jesús. Los seguidores normales, la base de seguidores de Jesús, que van a ser, pues, bueno, no sabemos cuántos, ¿no? Cientos, miles, no podemos saberlo. Dentro de esos seguidores había un grupo más cerrado que incluía a todos los que lo siguieron, porque yo lo comento así en el libro, igual yo entiendo que a algún cristiano fundamentalista le puede molestar, ¿no? Pero literalmente digo así: Jesús fue un predicador ambulante. Y es que Jesús fue un predicador ambulante, o sea, eso se dedicó durante gran parte de su vida pública, que duró más o menos unos 2-3 años como mucho, y que él se recorrió todos los campos de Galilea, que era su región, y finalmente los campos de Judea, que estaba al sur. Hay que tener en cuenta, y eso es importante, que lo que nosotros conocemos como Israel hoy en día no existía en ese momento. Existía el prefecto de Judá, que era una región que estaba en el sur, lo que hoy en día sería más o menos la ciudad de Jerusalén y un radio de unos 100 kilómetros alrededor. Las fronteras en esa época no eran como hoy, los estados no existían como tal, ¿no? Entonces eran fronteras muy, muy difusas. Y Jesús no era de ahí, Jesús no era de Judea, Jesús era de Galilea, que es una región que está al norte, que hoy en día estaría más o menos donde están, más o menos en lo alto de Golán y Cisjordania. Jesús sí que era judío, pero no era de Judea. Era judío de religión, pero no era judío a nivel étnico, ¿vale? Jesús eligió, dentro de ese grupo de Jesús había un grupo de muchos, mujeres, hombres, que también le seguían. Y dentro de ese grupo hubo un grupo más cercano, más concreto, que son los 12. Judas fue uno de esos 12. ¿Por qué es importante dejar claro esto? Porque si es verdad lo que cuentan los evangelios, si Judas traicionó a Jesús,
el que traicionó a Jesús fue uno de su grupo duro. Y eso hace que la traición sea aún más infame, más jodida, más chunga, como decimos aquí en Andalucía. Eso es importante comprenderlo, ¿no? A partir de ahí, no tenemos ni idea de quién fue Judas. Esto, que puede parecer raro, realmente no lo es, porque eso pasa con casi todos los personajes de los evangelios. De hecho, del primero de que tenemos muy poca información es Jesús. Apenas sabemos quién fue realmente Jesús. Y lo mismo pasa con el resto de los apóstoles. Se ha especulado mucho, podemos saber muchas cosas sobre quién pudo ser Judas, pero información concreta, veraz e histórica, apenas. Lo que sí es importante es esto, que fue uno de los 12. Hay que tener en cuenta una cosa ya también, ¿no? Que esto es esencial. Cuando Jesús elige a estos 12, y en esto se ponen, están de acuerdo todos los evangelios, que eso es algo que, por cierto, no suele pasar, no pasa muchas veces que los evangelios coincidan, pero en esto sí. Los 12 era un grupo especial que Jesús formó y además a los que eligió para que fuesen sus representantes, para que hiciesen lo que él hacía, predicar. Pero no solamente predicar, sino también dos cosas importantísimas: curar y expulsar demonios. Que eso es lo que hacía Jesús según todos los evangelios: predicar su mensaje, la llegada del reino de Dios y demás, curar y exorcizar. Es decir, Jesús les dotó de poderes a estos personajes, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que esto sea verdad ni que sea histórico, eso es lo que cuentan los evangelios. Pero esto es importante para entender quién pudo ser el personaje y sobre todo para entender la magnitud que tiene el hecho en sí de que supuestamente fuese el que lo entregó a las autoridades para que acabasen con su vida. Fue uno de los suyos, uno de su grupo duro. Por lo tanto, la traición es aún más dura de lo que a priori puede parecer. Le podía haber traicionado a cualquier otro, pero no, fue supuestamente uno de estos 12. Sí, pues ahí viene, a raíz de una pregunta que también es puntillosa. ¿De verdad Judas lo traicionó o fue todo una orquestación entre Jesús y él para, como según él iba diciendo, iba predicando, yo tengo que morir para poder salvaros a todos? Una orquestación cogió a Judas, que a lo mejor era uno de los que más lo quería, porque me voy a remitir a esa serie que hemos visto tú y yo, que nos hemos enganchado. La figura de Judas yo lo veo como el que más lo quiere, el más cercano a él, como el que, si hay que dar la vida, yo la doy por ti. Podría ser que él le dijera: Judas, tú eres el que más me quiere, tú eres el que me vas a condenar. ¿Por ahí pueden ir los tiros? Bueno, a ver, yo creo que no. Ahora bien, en los evangelios eso se plantea de una forma sutil, pero se plantea. Por eso. Esto es importante. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Para entender todo esto tenemos que intentar entender quién fue Jesús. Evidentemente, al final de lo que estamos hablando, aunque hablemos de Judas, estamos hablando de Jesús. Sí. Al final, ¿no? ¿Quién fue Jesús? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Evidentemente. Yo creo que cada historiador, cada exégeta que intenta responder a esa pregunta tiene, al final, como decían los de Depeche Mode, tiene su personal Jesus, tiene su Jesús particular, ¿no? Cada uno de nosotros tiene en mente quién pudo ser. A partir de quién yo creo que pudo ser, podemos quizás entender también qué fue lo que hizo Judas. A ver, sin entrar en mucho detalle, pero yo creo que es importante dejarlo claro, ¿no? Jesús fue un líder religioso, eso es incuestionable, ¿vale? Pero para mí también fue un líder político. Eso ya es más cuestionable y además también yo entiendo que para según qué personas le puede resultar incluso ofensivo. Pero que fue un líder político para mí es totalmente seguro. Si no, no podemos explicar algunas cosas. Sobre todo no podemos explicar la muerte de Jesús. Jesús murió en la cruz. La crucifixión no era un castigo que se aplicase a cualquier persona. Era un castigo que lo aplicaban los romanos, no los judíos, y esto es importante, lo aplicaban a los que estaban condenados por sedición o por lesa majestad. Es decir, salvando la distancia, por favor, que nadie se me ofenda, sería algo parecido a como si hubiesen crucificado a Puigdemont cuando fue acusado por sedición en Cataluña. Bien, ¿qué hizo Jesús para que los romanos lo condenasen por sedición? Esa es la clave de esto. Porque cuando uno lee lo que encuentra en los evangelios es bastante raro. ¿De verdad vamos a creer que Poncio Pilatos, que era prefecto romano en ese momento, condenó a este tipo a muerte
por la cruz, además, simplemente porque los judíos, los jefes de los judíos, le llegaron y le dijeron que era un tío que estaba asegurando que era un profeta y que era el hijo de Dios y demás. Eso cuesta mucho creerlo, sobre todo si tenemos en cuenta quién fue Poncio Pilatos, que fue, para que os hagáis una idea, es un tipo que acabó siendo expulsado de allí precisamente por reprimir con una dureza brutal una revuelta de los judíos. ¿Por qué este hombre va a hacer caso a los judíos en este caso? Tiene que haber otro motivo. Y ahí es donde entra mi idea. Os lo voy a intentar resumir lo más brevemente posible. Jesús fue un líder religioso, pero también político. ¿Por qué? Porque la religión y la política en el mundo judío van siempre de la mano. Siguen yendo hoy en día de la mano. O sea, no hay una separación. Y mucho menos la había en tiempos de Jesús. Pensad que Israel, desde el 64 a.C., estaba en manos de los romanos. Los judíos siempre han tenido la religiosidad judía es muy difícil de practicar, porque tienen una cantidad enorme de preceptos, de rituales y demás, que cuando estaban los judíos sometidos a un dominio extranjero, no podían desarrollar al 100%. Por lo tanto, aparte de que también son muy de defender su libertad individual, y además en sus creencias, la tierra en la que vivían era una tierra que le había sido entregada por Dios. Era la tierra prometida del pueblo elegido, además. Por lo tanto, ya desde el momento de la conquista romana y durante la última parte del siglo I a.C. y durante los primeros 70 años del siglo I después de Cristo, hubo un montón de revueltas de aspirantes a Mesías, como Jesús, que se levantaron en armas contra el Imperio Romano, pero además también plantearon una reforma religiosa de la religiosidad judía, porque los líderes judíos de esa época se habían aliado con los romanos, es decir, eran colaboracionistas de los romanos. Por lo tanto, ¿quién fue Jesús? Jesús fue un líder político, religioso, que inició un movimiento en torno a él porque él estaba convencido de que era el Mesías. ¿Qué es el Mesías? Que esto también es importante para entender la historia de Judas. El Mesías para los judíos es algo que no está muy claro, pero que más o menos se puede decir que existen tres tipos de Mesías. Existían tres tipos de Mesías. Uno es el Mesías político, el descendiente de la casa del rey David, que viene a ser una suerte de rey de los judíos, que iba a dar un pronunciamiento militar y que se iba a apoderar de Jerusalén y a expulsar a los romanos. Luego está el Mesías sacerdotal, que sería un líder religioso que iba a revolucionar la fe, iba a limpiar la religiosidad que para la perspectiva de los judíos estaba muy contaminada en ese momento. Y luego está el Mesías espiritual, que es un ser divino que, según algunos libros apocalípticos del siglo I, sobre todo del siglo I, de tiempos de Jesús, creían que iba a llegar un ser. En el libro de Daniel especialmente se cuenta que iba a hacer eso, ayudado por Dios, iba a devolver al pueblo de Israel su lugar prometido, no solamente en esa tierra, en su tierra santa, sino también en general. Y eso iba a ir acompañado de lo que se conoce como el reino de Dios, que era el momento en el que Dios, de nuevo, iba a irrumpir en la historia para ayudar al pueblo de Israel. Bueno, pues probablemente Jesús pensaba, y lo llevó a cabo, él pensaba que era un poco esos tres Mesías. Y Jesús, en su predicación, predicaba esto. Y sus seguidores, y esto es lo importante realmente no es quién Jesús pensaba que era, sino lo que sus seguidores pensaban que era. Y sus seguidores pensaban que Jesús era esos tres Mesías a la vez. El rey de los judíos, un reformista de la religión judía y un ser divino que iba a ser la vanguardia de la llegada del reino de Dios. Judas, como uno de los 12 y como otros tantos seguidores, pensaba que Jesús era uno de estos. Bien, eso es desde el punto de vista de quién pudo ser Jesús. Ahora, ese Jesús no es el Jesús de los evangelios. Eso es importante entenderlo. El Jesús de los evangelios está basado por un tamiz importante que es la predicación de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es un apóstol, o sea, un discípulo de Jesús que no conoció a Jesús en vida y que de hecho persiguió a los cristianos en sus primeros años y que después se convirtió al cristianismo. Y esto es importante, los documentos cristianos más antiguos que existen no son los evangelios, son las cartas de Pablo de Tarso, las 7 cartas auténticas de Pablo de Tarso. En sus cartas, Pablo, al hablar de Jesús, a Pablo no le importa un carajo la vida de Jesús. A Pablo no le importan los milagros de Jesús.
A Pablo no le importa nada el pensamiento ético o moral de Jesús. A Pablo no le importa nada de esto que hemos dicho del Mesías, del rey de los judíos, todo esto no le importa. A Pablo solamente le importa la muerte y la resurrección de Jesús. De hecho, en sus cartas él no cita ni un solo milagro de Jesús, ni un solo dicho de Jesús. No le importa eso. Para Pablo, el rol de Jesús consistió... Para Pablo, Jesús era un ser divino que se hizo hombre, se encarnó y que formaba parte de un plan divino que consistía en que tenía que morir y tenía que resucitar para vencer a lo que Pablo llama dos potencias cósmicas, que serían, por un lado, la muerte. Pablo en sus cartas lo escribe con mayúsculas: la muerte y el pecado. Con su muerte, con la crucifixión, venció al pecado, quitó el pecado del mundo, lo típico, ¿no? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con su resurrección venció a la muerte. Eso es lo que le importa a Pablo. Bien, los evangelios están construidos a partir de esa teología de Pablo de Tarso. Todos los evangelios, con matices, con diferencias, pero siguen esa teología al pie de la letra. Por lo tanto, los que escribieron los evangelios, que no son los nombres que supuestamente lo escribieron, no fueron Marcos, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, no sabemos quiénes fueron, los que escribieron estos evangelios estaban convencidos de que Jesús era un ser divino y de que sabía todo lo que iba a pasar, de que había un plan que él tenía establecido, un plan con Dios, que era o su padre o él mismo, según el evangelio de Juan, ¿no? Por lo tanto, cuando Jesús en los evangelios, una y otra vez, parece saber lo que va a pasar, tenemos que verlo desde esta perspectiva. ¿Era así en realidad? Es decir, el Jesús histórico, el personaje histórico que hay detrás de todo esto, que tiene seguro que mucho de leyenda, ¿sabía que iba a morir? Yo defiendo que no. Es decir, Jesús él pensaba que iba a triunfar, probablemente. Él pensaba que era el Mesías y que con la ayuda de Dios iba a triunfar. De hecho, fijaos, se acaba de celebrar, ¿no?, el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como si fuese el rey de los judíos. Es proclamado por el pueblo de Israel como Hosana, Hosana, el rey de los judíos. Eso es un acto teatral que hizo Jesús. Y lo hizo para proclamar. Es una suerte de pronunciamiento militar, podamos llamarlo, o político, como lo queramos llamar, ¿no? Él pensaba que eso iba a triunfar. Él pensaba que con la ayuda de Dios iba a conseguir que el pueblo de Israel se uniese a él y acabasen con el Imperio Romano. Pero eso no pasó. Lo que pasó es que acabó siendo detenido, traicionado o no, lo podríamos ya luego discutir, pero acabó siendo detenido, torturado y ejecutado por sedición por los romanos. Fijaos, hay una cosa importante, y ahora vamos a la muerte de Jesús, que esto es importantísimo. Cuando visualizamos la crucifixión, tenemos que tener en cuenta que el castigo no consiste solamente en cargarse al reo, que también, claro, sino en que la muerte fuese chunga, que durase. Humillarlo. Pero además también humillarlo. La crucifixión también tenía un poco de teatral. Es decir, consistía además, en el caso de Jesús, más de lo habitual. A Jesús, antes de eso, lo visten de color púrpura, Sí. que es el color precisamente de la monarquía. Le ponen una corona de espinas y cuando lo crucifican con lo que se conoce como el titulus crucis, que es el cartelico que había encima de la cruz que ponía Jesús el Nazareno, rey de los judíos. A Jesús, eso es una parodia de sus pretensiones como monarca de los judíos. Los romanos con eso se rieron de él, se reían de él como diciendo: fíjate, para lo que has quedado, rey de los judíos, ¿dónde te ves? ¿Me entendéis? ¿No? Estoy hablando un poco en plata para que lo entendamos de lo que estamos hablando. Pero es que hay más todavía, fíjate. En la crucifixión, y esto también coincide en los evangelios, junto a Jesús hay dos personas más crucificadas, que son anónimas en los evangelios, luego la tradición le ha puesto nombres y tal, y que siempre se ha dicho que eran ladrones o delincuentes comunes, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que para mí encaja en todo este rollo, que es la palabra griega que utilizaron los evangelistas para hablar de esos dos, es lestai o lestat, según el verbo. Lestai se puede traducir literalmente como eso, como delincuente, como criminal, pero sabemos por Flavio Josefo, que es un historiador judío de la época, que Flavio Josefo en sus escritos utiliza cientos de veces esta palabra. Él también escribía en griego. Y cuando él la utiliza, no la usa para referirse a delincuentes comunes. Él la usa para referirse a rebeldes judíos
que se levantaban en armas contra Roma. Los celotes. A los celotes o a los sicarios, que tienen que ver precisamente con Judas Iscariote. Por lo tanto, y aquí podemos especular, ¿no? ¿Y si los dos que estaban crucificados con Jesús eran también gente de su movimiento? Y si lo que hicieron es una representación simbólica en la que estaba Jesús, en el medio, crucificado junto a dos de los suyos, como supuestamente rey de los judíos. Para mí eso tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, si volvemos a la pregunta que tú me has hecho, José, me he enrollado, ya tela, ya habéis visto, ¿no? Pero si volvemos a esa pregunta, la cuestión es, sí, probablemente Jesús no sabía que iba a ser entregado y por eso mismo es muy difícil creer que él pactó con Judas su entrega. Ojo, como te decía, esto en los evangelios aparece de una forma muy sutil, pero aparece, ¿eh? Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, el momento justo del beso del traidor, el momento en el que Judas se acerca y besa a Jesús en el Monte de los Olivos, Jesús le dice, que por cierto no coincide en ninguno de los evangelios en lo que Jesús le dice, cada uno dice una cosa distinta, pero que Mateo dice, amigo, haz lo tuyo. Por eso. Claro, pero es que además, en el evangelio de Juan, justo en el momento de la última cena, le dice algo parecido, amigo, haz lo que tienes que hacer. Es decir, en dos de los evangelios, por lo menos, se insinúa esta idea. Pero es que además, fíjate, hay un texto que yo le di muchísima importancia en el libro, aunque no le di importancia como documento histórico, pero sí para entender cómo pensaban los cristianos de posteriores, de mediados del siglo II. Es un texto que se conoce como el Evangelio de Judas. Mejor, no se conoce como el Evangelio, se titula el Evangelio de Judas. Y es un texto que estuvo perdido durante siglos, que aparece ya, fue mencionado por Ireneo de Lyon, que es un padre de la Iglesia, y fue mencionado a finales del siglo II, pero ese texto siempre se había dado por perdido. Pero se encontró en los años 70 en Egipto, y también estuvo durante un tiempo sin que apareciese a la luz pública, hasta que en el año 2006 National Geographic se hizo con los derechos de traducción del texto y lo publicaron. Ese evangelio, el Evangelio de Judas, no está escrito por Judas, ni pretende estar escrito por Judas, pero ahonda mucho en esa idea que tú has comentado, José. Pero mucho. O sea, el Evangelio lo que defiende es un texto protonóstico, muy difícil de entender, con muchísimo simbolismo. Yo en el libro intento explicarlo para que quede bien claro. El texto gira en torno a dos ideas. Una es lo que tú has dicho, que Judas era no solamente el apóstol favorito de Jesús, sino un amigo de Jesús, sino que además era el único que había entendido realmente cuál era el rollo de Jesús. Sí. De hecho, en ese Evangelio a los otros los trata como a tontos, como si fuesen sujetos que eran incapaces de comprender quién era Jesús. Y además, en ese Evangelio, el papel de Judas consiste precisamente en eso. Jesús le pide, literalmente, tú serás tan odiado como querido porque tu rol consiste, literalmente, en entregar al hombre que me porta. Es decir, al margen de que esto sea histórico, ¿no? Esa pregunta que tú te has hecho ya se la hacían los cristianos a mediados del siglo II, que es de cuándo es este evangelio. Y eso, ¿qué nos quiere decir eso? Que lo que cuentan los evangelios canónicos no está nada claro, y esa es la madre del Cordero. ¿Por qué? Porque los evangelios, mira, todo el libro mío, Judas Iscariote, gira en torno a dos preguntas, que yo creo que intento responder y que creo que consigo responder. Las dos preguntas son, ¿por qué Judas entregó a Jesús? Fíjate que he usado el verbo entregar, no traicionar. ¿Por qué Judas entregó a Jesús? Eso, que puede parecer claro, no está claro en los evangelios. Y luego, tampoco está claro qué es lo que hizo Judas. ¿Cómo lo entregó? ¿En qué consistió realmente la entrega? ¿Por qué? Fijaos, volvemos a lo que os he dicho antes, ¿no? Lo que se celebra el Domingo de Ramos. Jesús debía ser un personaje bastante conocido, al menos en Jerusalén, en el momento de la entrega supuesta de Judas. ¿Por qué? Porque acaba de protagonizar la escena esa de la entrada triunfal en Jerusalén. Había protagonizado una escena aún más conocida, que es la escena de la expulsión de los mercaderes del templo. En plena semana de Pascua, Jesús se lió a palos allí con los mercaderes y con los campistas del templo. Delante de toda la autoridad romana, judía, delante de todo el mundo, esa semana Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos que venían de todo el mundo. ¿Por qué demonios tenía que ser uno de los 12 el que identificase a Jesús con un beso? Lo podía haber hecho cualquiera. Es que no tenían espías, por ejemplo, los soldados, las autoridades romanas para identificar a Jesús. Había policía en esa época. Es que no tenían
otros. ¿Por qué tiene que ser uno de los 12? A mí eso no me termina de cuadrar. Y en torno a esas dos preguntas, ¿por qué hizo Judas lo que hizo? ¿Y qué es lo que hizo? Se articula toda esta locura del libro. Sí, Vale. claro. Lo que yo iba a comentar sobre el beso de Judas que estás comentando, ¿qué significado simbólico tiene ese gesto por parte de Judas? A ver, aquí es donde ya tenemos que empezar a hacer un trabajo de exégesis, ¿no? Que lo que hacemos nosotros, los exégetas, los que intentamos escudriñar estos textos para encontrar algo de verdad, es un trabajo súper delicado en lo que cada palabra cuenta, cada cosa cuenta, cada coma, ¿no? Por eso es importante que haya buenas traducciones, a veces acudir a los textos originales en griego, es importantísimo todo porque todo suma. Según Marcos, que es el evangelio más antiguo, el evangelio más antiguo se da por hecho que es Marcos, y probablemente lo sea. Después están Lucas y Mateo, que vienen a ser en versiones extendidas, ampliadas y corregidas de ese evangelio de Marcos. Y luego está Juan, que es una rareza, que no está muy claro. Probablemente conocía a Marcos, pero no está basado en Marcos y seguramente tenía otras fuentes distintas, ¿no? Bueno, Marcos se escribió hacia el año 75 más o menos del siglo I, Lucas y Mateo hacia el año 80 y Juan hacia el año 90, en los últimos 25 años del siglo I. Bien, en el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, se dice que Judas él voluntariamente fue a hablar con las autoridades judías, con los sacerdotes del templo de Jerusalén, y les propuso entregar a Jesús. Y pactó con ellos que la forma de entregar a Jesús iba a ser acercándose a él y dándole un beso. Es decir, era la forma con la que iba a identificar a Jesús. Bien, en eso coinciden todos los evangelistas también. Ahora bien, a la hora de la verdad, cuando se produce el acto en sí, después de la última cena, en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, solamente en 2 de los evangelios se produce el beso. Y esto es muy curioso. Hay 2 evangelios en los que no hay beso. En Lucas y en Juan no hay beso. Se acerca Judas a besarle, pero Jesús se lo impide. Sin embargo, en Marcos y Mateo sí que se produce el beso. Bueno, pues yo defiendo que esto del beso no es real. Yo defiendo que es una construcción teológica. Algo que no pasó de verdad. Y que se hizo, no digo que se lo inventase Marcos o alguno de los evangelistas, sino que probablemente las tradiciones de las que debieron ellos ya daban por hecho que esto había sido así. Se hizo con la intención de hacer aún más infame el acto de la traición, el acto de la entrega. Porque claro, imaginaos, si de por sí es grave y es terrible que tú entregues a tu maestro, a tu amigo también, al que tú pensabas que era el Mesías, mucho más chungo es que encima lo entregues con un beso. Eso hace que sea como más cínico el acto, más duro, más... Judas queda muchísimo peor, ¿no? Sí, una forma de humillarle personalmente, digamos. Claro, claro, mucho más. Pero es que además, para mí, lo de las 30 famosas monedas, que solamente aparece en uno de los evangelios, solamente aparece en el evangelio de Mateo, sí, es algo parecido a eso también. Sí, también creo que es una construcción teológica y con el mismo fin, exactamente el mismo fin. A ver, os cuento. Según Mateo cuenta lo mismo que Marcos, pero introduce una novedad. Cuando Marcos cuenta el momento en el que Jesús hace pacta con los judíos, esto del beso, no dice un motivo, no dice qué fue lo que le llevó a Judas a entregar a Jesús. Simplemente que lo hizo y ya está. Mateo, al contar esa misma escena, porque fue su fuente en el Evangelio de Marcos, la cuenta igual, pero introduce una escena en la que Judas le pide a los judíos 30 monedas de plata, a los judíos del templo. Y ahora, esas monedas, como eran el dinero del templo de Salomón, del templo de Jerusalén, son unas monedas concretas, que sabemos cuáles son. Eran didracmas de Tiro, o también se conocen como medio siclo. Un didracma era una moneda de plata, era la moneda con la que los judíos pagaban los impuestos al templo. Que era por eso, como los que pagaron a Judas, eran los sacerdotes del templo, eran las monedas que tenían, el dinero del templo. Bien, 30 monedas. Resulta que 30 monedas era, y eso lo sabemos porque aparece en los propios textos y aparece en el Antiguo Testamento y en muchos sitios. 30 monedas era la mitad de lo que costaba en esa época, en tiempos de Jesús, un esclavo. La mitad. 30 monedas era más o menos el sueldo de un jornalero por un mes en aquella época. ¿Qué es lo que quería decir Mateo al introducir estas 30 monedas? Que Judas no solamente había sido un cabronazo por entregar a Jesús y un chungo por entregarle con un beso, sino que además lo vendió por una miseria. Ya. Ese es el sentido de esto. Lo vendió por, imagínate, la mitad del precio de un esclavo. Por menos de lo que vale un esclavo, Judas vendió a Jesús. Ese es el motivo de esto.
Ahora bien, ya te digo, para mí esto tiene muy poco de histórico, sobre todo porque esto de las monedas, porque solamente lo comenta uno de los evangelistas. Marcos no dijo nada de las monedas. ¿De dónde sacó Mateo esto de las monedas? Pues probablemente fue una construcción teológica suya para ahondar en que, o suya, o, ojo, o de la comunidad en la que él vivía, ¿eh? No digo que fuese él que se lo inventase, para ahondar en dejar más claro que el acto había sido terriblemente infame por parte de Judas, ¿no? Ya os digo, eso es una de las cosas que a mí siempre me llama la atención cuando hablamos de Judas, de Jesús, de María Magdalena, de todos estos personajes. No se ponen de acuerdo el evangelista en prácticamente nada. Eso es muy llamativo. Pero eso precisamente es lo que nos permite a nosotros entrever ciertas posibles verdades. ¿Por qué? Mira, existe una cosa que a mí me gusta mucho explicar en mis charlas, en mis libros y demás, un concepto, un criterio que utilizamos mucho que se conoce como el criterio de dificultad, ¿vale? Y es, nadie, consiste en una idea muy sencilla, es nadie se va a inventar nada que le ponga en problemas. Es decir, si yo me voy a inventar una historia, voy a intentar redondear la historia para que la historia sea coherente y nadie me pueda echar en cara nada, ¿vale? Bueno, pues en los evangelios hay muchos episodios que cuesta creer que sean inventados porque esos episodios ponen en problemas al cristianismo posterior. Os pongo un ejemplo para que me entendáis. A ver, para mí el ejemplo más claro. El bautismo de Jesús, que todos conocemos, ¿no? El bautismo en mano de Juan el Bautista en el río Jordán. En el primer evangelio se cuenta simplemente que Jesús era un tipo que fue a bautizarse con Juan y que ese bautismo era un bautismo que quitaba el pecado. Es decir, cuando él era bautizado, le limpiaban los pecados. Bueno, pues Jesús fue, se bautizó y en ese momento se abrió el cielo, bajó una paloma y se escuchó: eres mi hijo amado, en ti me complazco. Bien, ¿no? Nos conocemos esta historia. Vale, esta historia para Marcos no tiene ningún problema, que fue el primer evangelista. Estaba claro, Jesús era un humano que fue a bautizarse para que le quitasen el pecado. Los siguientes evangelistas, Lucas y Mateo, ya no pensaban que Jesús fuese un humano. Ya pensaban que Jesús era el Hijo de Dios. Eso es importante. De hecho, en sus evangelios es donde aparece la historia del nacimiento de Jesús milagroso, a partir de una virgen y demás, ¿no? Bueno, pues ellos, al contar esta historia, tenían un problema. Y es, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios vaya a bautizarse para que le quiten el pecado? ¿Es que el Hijo de Dios era un pecador? ¿Me seguís? Yeah. Entonces, ¿qué es lo primero? Al contar esta historia, Mateo y Lucas, al contar esta misma historia que había contado Marcos, la modificaron un poco. Y lo que hicieron es incluir, por ejemplo, Lucas lo que hizo es omitir la escena del bautismo como tal. Simplemente dijo Lucas, bueno, pues un buen día que mucha gente estaba bautizándose, también se bautizó Jesús. Pero como pasando un poco por alto aquello. Lo tenía que decir, pero sin entrar en mucho detalle. ¿Qué hizo Mateo? Mateo introdujo una conversación en la que Juan el Bautista le dice a Jesús: ¿quién soy yo para bautizarte a ti, que eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo: haz lo que tienes que hacer porque es lo que hay que hacer. Es decir, estaba intentando justificar el acto del bautismo. Y el último evangelista, Juan, ¿qué es lo que hizo? Directamente omitió la cena del bautismo. Pasó de esa cena. ¿Por qué? Porque para Juan Jesús ya ni siquiera era el Hijo de Dios, era el Verbo hecho carne, era una emanación de Dios. Bueno, pues eso es el ejemplo perfecto de lo que os decía. Lo que podemos deducir de todo esto es que hay algo histórico real aquí, que es que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y eso puso en problemas a los cristianos posteriores, porque tuvieron que explicarlo de algún modo, ¿vale? Entonces, eso sucede sistemáticamente en los 4 evangelios. Y esa es la manera en la que tenemos de encontrar, ojo, fijaos como nunca digo verdades, posibles verdades. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de ese tipo. Bueno, pues bien, Judas es un ejemplo perfecto de este problema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si es verdad que Judas entregó a Jesús, eso dejaba en mal lugar a Jesús. Porque supuestamente Jesús era un ser divino, según Lucas y Mateo, era el Hijo de Dios. ¿Es que no sabía que le iba a traicionar? Según Juan, decía que Judas era Dios él mismo, ¿es que no sabía que uno de ellos, el que estaba eligiendo, le iba a traicionar? Esa es la clave de todo esto. Entonces, eso nos permite por lo menos saber que tanto el acto de la traición o de la entrega como el personaje de Judas probablemente sean históricos, sean reales, no sean un invento. Sí, sí. Sí. Os estoy soltando una chapa impresionante. Encantado, nos gusta a mí, sobre todo la historia, me apasiona. Además, fíjate, tengo el Evangelio de Judas aquí,
Yo, antes de tener tu libro, yo siempre me he cuestionado que todo esto de que Judas no supiera. Y una cosa que, a raíz de lo que tú nos estás hablando, porque claro, en tiempos de Jesús hay una rebelión muy grande de celotes. Supuestamente los apóstoles eran personas de bien, pero todos van armados. Y hay una escena en el Monte de los Olivos, que es la famosa escena de la oreja, que Pedro lleva una espada y le corta la oreja a uno. Sí. A ver, si sois personas de bien, ¿por qué vais armados? Y ahora le estoy dando vuelta a lo de Dimas y lo de Cristas. 2 espadas. Claro. Y que podrían ser también o parte de su séquito o podrían ser sus guardaespaldas. Es muy probable, claro. A ver, es que mira, eso por ejemplo que comentas de Pedro, es otro ejemplo de lo que, si nos acogemos al criterio que he comentado antes, el criterio de dificultad, eso parece indicar que eso pasó de verdad, probablemente. ¿Por qué? Porque eso ponía en problemas a los cristianos posteriores. Según los cristianos posteriores, Jesús era un ser pacífico, divino, que ni de lejos hubiese permitido el uso de armas. Bueno, pues, de hecho, esa escena, cuando se ven los 4 evangelios, conforme se va contando, conforme va pasando el tiempo, la respuesta de Jesús cada vez más contundente contra contra Pedro. En Marcos le regaña por haberle cortado la oreja a uno, pero tampoco mucho. Pero luego en Lucas y Mateo, y sobre todo en Juan, cada vez lo regaña más, ¿no? ¿Por qué demonios llevaba a Pedro una espada? Por eso. Eso es lo primero. Pero es que además, no solamente es eso. Uno de los apóstoles, con los apóstoles hay muchos problemas. Entre otras cosas porque no sabemos seguro cuáles eran los nombres de los apóstoles. Sabemos los nombres de 5, 6, 7, pero luego hay unos cuantos que son bastante dudosos, porque las listas no coinciden tampoco en los evangelios. Pero hay, por ejemplo, uno que es Simón el Celote. Ahí va yo. Que puede ser perfectamente que sea un celote, como comentas, o puede ser que no, ¿no? Pero es probable que lo sea. ¿Quiénes son los celotes? Que esto es importante entenderlo, porque esto tiene que ver con Judas también, ahora verás por qué. Fray Josefo, que fue un historiador, el que comentaba antes, Fray Josefo escribió 2 libros, La Antigüedad de Judías y La Guerra de los Judíos, los 2 a finales del siglo I. En los 2 menciona a Jesús y también menciona, por ejemplo, a Juan el Bautista. Y en los 2, sobre todo en La Guerra de los Judíos, cuenta lo que pasó durante la guerra que empezó en el año 64 y terminó en el 72 con la destrucción del Templo de Jerusalén. Fray Josefo, para explicar esa guerra, que fue la primera guerra que enfrentó a judíos y romanos, cuenta todos los antecedentes de esa guerra y cuenta que a partir del año 6, en el año 6 se produjo la rebelión de un personaje que él llama, y que hay otras fuentes que lo atestiguan, Judas el Galileo, que fue un personaje que en el año 6 se levantó en armas contra Roma por un censo. Los romanos decidieron hacer un censo en todo Israel para saber primero, para controlar a los judíos y que pagasen impuestos. Y eso le tocó las narices a muchos judíos. Ese censo, hablo aquí un pequeño Kizkar, es precisamente el censo que, según el Evangelio de Mateo, van José y María, la Virgen, a apuntarse desde Nazaret a Belén, y en ese momento es justo cuando María se pone de parto y Jesús nace en Belén. Ese es el censo del siglo VI, que ordenó el gobernador Quirino de Siria. Bueno, pues esa rebelión de Judas el Galileo fue aniquilada por la fuerza, por Roma, como todas las que hubo 5 o 6 más antes de la guerra judeo-romana del año 64, entre otras la de Jesús. Pero a partir de ese movimiento de Judas el Galileo surgieron 2 grupos que Fray Josefo llama sectas, que forman parte de lo que él llamaba la cuarta filosofía. ¿Vale? Fray Josefo dice que había 3 tipos de grupos judíos. Los saduceos, que eran los que tenían los que controlaban el templo, el culto oficial en el templo de Jerusalén. Los fariseos, que eran unos cristianos, o sea, unos judíos mucho más espirituales, que creían en la vida más allá de la muerte, creían en la asistencia de ángeles y demás. Y una rama de los fariseos que eran los esenios, que eran mucho más radicales y que además una parte de ellos, decidieron irse a vivir a la orilla del Mar Muerto como ermitaños. Y estaba la cuarta filosofía, que sea un cuarto grupo, que estaba compuesto, según Fray Josefo, por 2 grupos a su vez. Los celotas,
Celote significa celosos, celosos de Dios, como eran gente especialmente creyentes y obsesivos. Y los sicarios, que en el griego original no aparecen como sicario, que es una palabra latina, sino como iscari. Iscari, que significa también sicario. ¿Por qué llamaban iscari? Porque portaban una daga, que es una daga curva, que se llamaba sica o isca. La chica, ¿Vale? sí. Esa es la sica, la famosa sica. Bueno, los celotes y los sicarios, o los iscari, eran, se voy a decir, usando una terminología actual para que lo entendamos, ambos luchaban contra Roma, luchaban contra la imposición romana, eran independentistas de la época y eran también terroristas. Es decir, sobre todo celotes hacían atentados terroristas. Los sicarios también, pero estaban especializados en hacer acciones concretas contra individuos concretos, según siempre cuenta Flavio Josefo, ¿no? Bueno, pues resulta que en el grupo de Jesús tenemos algunos que van armados, como Pedro. Tenemos un tal Simón que probablemente sea celota, es decir, de una de estas sectas. Tenemos otro que es Judas el Iscariote, que eso de Iscariote hay muchos que defienden, y yo entre ellos, que tiene que ver con esa secta, con los sicarios, con los iscarí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Yo no quiero decir con esto que el movimiento de Jesús fuese un movimiento armado, ni de lejos. Hay quien lo plantea, ¿eh? Hay muchos, y hablo desde un punto de vista académico, hay muchos que lo defienden así. Yo no creo que sea exactamente eso. Pero sí creo que en el grupo de Jesús había variedad de judíos y variedad de ideas distintas sobre cómo tenía que ser el rol del Mesías cuando llegase. Y que dentro de ese grupo había unos que eran pacifistas, pero había otros, como Pedro probablemente, como Simón y como Judas, que sí defendían la lucha armada contra Roma. Cosa que no debería extrañarnos. Era un momento de especial efervescencia entre el judaísmo, porque también hubo varios procuradores romanos seguidos que fueron bastante chungos, ¿no? O sea, ambos eran violentos. Claro, desde esta perspectiva, imaginaos, ¿no?, cómo se complica la historia así. Porque si Judas formaba parte de ese grupo, igual podemos empezar a entrever, y yo en el libro desarrollo esto con mucho desarrollo, nunca valga la redundancia, entrever cuál fue el motivo de quizás un distanciamiento entre Jesús y Judas. Imaginémonos, por ejemplo, que Jesús tuviese una visión mucho más espiritual de todo esto, ¿no? Que él, por ejemplo, estuviese en contra de la lucha armada, que él pensase que cuando llegase el momento de la verdad no iba a hacer falta luchar porque Dios les iba a ayudar y todo iba a salir a las mil maravillas, pero que a la vez otros de su grupo pensasen, por ejemplo Judas, que no, que a Dios había que ayudarle y había que ayudarle con palos. De hecho, otros pensaban que era así, yo te digo, los celotas, los iscariotes, otros muchos, ¿no? ¿Quién sabe si eso quizás pudo ser eso? No sé, es cuestión de especular, ¿no? Pero a mí esa explicación me parece interesante, sobre todo si volvemos a lo que decía antes. Hay una cosa que es evidente, que es que Jesús fue condenado por sedición, ¿vale? Porque él afirmó que era el rey de los judíos. Afirmar que era ser rey de los judíos era un enfrentamiento directo con Roma, porque no había rey de los judíos en ese momento. Esa tierra estaba controlada por los romanos. Los romanos no permitían que hubiese un rey de los judíos. Sí que hubo reyes de los judíos poco tiempo antes, por ejemplo Herodes. Pero es que Herodes ni era judío y además había sido nombrado por los romanos. No era un auténtico rey de los judíos. Por tanto, que alguien se autoproclamase rey de los judíos, descendiente de la casa de David, era una forma de proclamar la independencia, a lo Puigdemont también, proclamar la independencia frente a las autoridades romanas. Por lo tanto, sería un motivo para que fuese ejecutado. Luego, si queréis, os puedo plantear a nivel hipotético, ojo, es una teoría mía, no tengo evidencia que la vale, pero os puedo plantear luego, si queréis, para mí, ¿qué fue el motivo de la traición real de Judas? Sí, yo tengo una cosa que siempre me ronda por la cabeza, que fue posterior, después de la supuesta traición de Judas hacia Jesús, ¿qué fue posteriormente de este personaje? ¿Qué pasó? ¿Se sabe algo? A ver, pues aquí volvemos a otra de esas cosas, ¿no?, que rayan bastante de los evangelios. Y es que uno podría esperar que algo así, pues, o no se supiese, o se supiese que también se pusiesen de acuerdo, ¿no? Bueno, pues resulta que ni tampoco en esto se ponen de acuerdo. Tenemos dos versiones de lo que pasó después. Pero, bueno, tenemos una tercera, pero es muy tardía, es posterior, del siglo III y no vale. Tenemos dos que aparecen en el Nuevo Testamento. Una aparece en el Evangelio de Mateo. Según el Evangelio de Mateo, y además esto es muy guay porque esto nos va a llevar
hablar de algo que yo sé que a José también le va a molar y también seguramente a ti, Jonathan, que es el infierno. Hombre, O mejor dicho, el proto-infierno, porque el infierno aún no existía como tal. Sí, sí, el infierno. Bueno, pues, fijaos, según Mateo, recordad que es el único que habla de las 30 monedas. Según Mateo, Judas, después de la entrega, ve que lo que está pasando con Jesús, que es detenido, que es torturado y tal, y entonces decide, o sea, arrepentido, y esto es importante, lo de arrepentido decide ir, vuelve a hablar con los judíos del templo y porque quiere entregarle las monedas. Los judíos no aceptan las monedas porque dice que están manchadas de sangre. En efecto, están manchadas de sangre. Los judíos, como bien sabéis, tienen mucha aprensión a la sangre, ya sea a nivel físico como a nivel simbólico, ¿no? Bueno, pues Judas, mosqueado, tira las monedas en el templo y se va. Y se ahorca. Esa es la versión de Mateo. Pero, fijaos qué curioso esto. Según ese mismo texto, acto seguido, los judíos, como no pueden devolver esas 30 monedas al tesoro del templo porque están manchadas de sangre, deciden comprar un terreno. Esto lo aparece en el Evangelio de Mateo, ¿eh? Deciden comprar un terreno que se conoce como el campo del alfarero, y deciden comprarlo para que se convierta en un cementerio de extranjeros, es decir, de no judíos, de gentiles. Y dice Mateo que ese lugar, a partir de ese momento, pasó a ser conocido como el campo de sangre. Y ya está, no tenemos más información al respecto. La otra versión que tenemos de la muerte de Judas aparece en Hechos de los Apóstoles, que es otro de los libros del Nuevo Testamento. Según esa versión, Judas no se ahorca, ni se suicida, ni se arrepiente, ni nada, sino que decide comprarse con el dinero que ha cobrado, aunque en Lucas o en Hechos de los Apóstoles no se dice cuánto cobró, pero sí se dice que cobró algo. Judas decide con ese dinero comprarse también un terreno. Se compra un terreno y en ese terreno, es una cosa muy tonta, pero lo hizo el Evangelio, no lo digo yo, lo dice Hechos de los Apóstoles. Judas se tropieza, se cae, se abre la cabeza, se parte por la mitad y se le desparraman las tripas. Y dice Hechos de los Apóstoles, y a partir de ese momento, ese lugar pasó a ser llamado Akeldama, que significa, en hebreo, que significa campo de sangre. Es decir, la cuestión es que las dos versiones no coinciden. Evidentemente, según una, Judas ahorcó, según la otra, se pegó una hostia, se abrió por la mitad y se desparramaron las tripas. Pero sí coinciden en la movida del terrenito. ¿Qué demonios es ese terrenito? ¿Cómo puede ser? Según uno, el terreno lo compraron los sacerdotes judíos. Según el otro, lo compró Judas. Pero ambos coinciden y además se llama igual, campo de sangre. Bueno, pues resulta que ese terreno existe. Ese lugar existe a día de hoy, incluso lo podéis visitar si queréis. Ese terreno es el Valle del Hinnom, o el Valle del Hijo de Hinnom, que es un valle que está en el sureste del actual Jerusalén. Es un valle que desde ya tiempos antiguos era maldito para los judíos. Ahora explicaré por qué, pero ojo, ni Mateo ni el autor de Hechos de los Apóstoles sabían que ese valle era maldito para los judíos, porque para ellos fue a partir de Judas cuando se convirtió en maldito. Pero ya lo era, y eso deja claro que estos dos no tenían ni idea de las tradiciones de los judíos, probablemente porque no eran judíos los autores de esos textos. Pero volvamos. El Valle de Hinnom, lo que te digo, que este es un valle que existe en la actualidad, al sureste de Jerusalén, era un lugar maldito porque en el Antiguo Testamento se cuenta que en muchas ocasiones los judíos dejaban de creer, por distintos motivos, dejaban de creer en Yahvé y se asociaban con cualquier diosecillo, ¿no? Nuevo. Y en una de esas ocasiones, aparecen Crónicas, aparecen Reyes, aparecen Jeremías, los judíos empiezan a creer en Baal. Baal es un dios fenicio muy popular en esa región, en Canaán, y que probablemente tenga mucho que ver con el Yahvé auténtico y los judíos, bueno, esto es otra historia. Total, que según aparece en varias referencias del Antiguo Testamento, en ese lugar concreto, en el Valle de Hinnom, los judíos en una época concreta empezaron a ejecutar a sacrificar a niños pequeños en homenaje a esa deidad, a Baal. Y por eso ese lugar es maldito, porque el lugar es un campo de sangre. Bueno, pues ese texto, el nombre de ese lugar en hebreo es Hinnom. Que significa valle, Hinnom. El Valle de Hinnom, Hinnom. Bien, en el Nuevo Testamento y también en alguna parte del Antiguo, muy poca, pero sobre todo en el Nuevo, aparece decenas de veces este nombre. Pero aparece con otro nombre, que es Gehenna. La Gehenna, con H intercalada. Sí. Es ese lugar, el Valle de Hinnom. Y ahora es donde viene la movida del infierno que os decía. En tiempos de Jesús,
aún no tenían muy claro los judíos cómo era la vida después de la muerte. O sea, creían que había primero un lugar para los muertos en general, el Sheol, que sería el Hades, como el Hades de los griegos para los judíos, ¿no? Ahí estaban todos, los buenos, los malos, todos estaban ahí. No había un premio moral por ser bueno ni nada. Eso es muy antiguo, ese concepto es muy antiguo, ese de las antigüedades judías. Pero, sobre todo a partir del siglo IV, ya muchos judíos empezaron a creer que había una vida después de la muerte y que había una recompensa por cumplir las normas judías. Entonces surgió la idea de que los justos, como ellos lo llaman, eran justificados, es decir, eran elevados al cielo. Y según unos, convertidos en estrellas, otros convertidos en ángeles, bueno, eso varía. Lo que no tenían muy trabajado es qué pasaba con los malos. Esa es la historia. ¿Qué pasaba con los pecadores? Bueno, pues en tiempos de Jesús, justo en tiempos de Jesús, empezó a surgir la idea de que había un lugar en el que los pecadores iban a estar toda la vida abrasándose, que es la Gehenna, el lugar que os he comentado. En los evangelios esto aparece en decenas de ocasiones. Es curioso. Fijaos, os voy a leer, si os parece, un pequeño fragmento de Marcos en el que Jesús habla de esto. Fijaos lo que dice. Está hablando de cosas que uno tiene que hacer para evitar precisamente ir a la Gehenna. Y dice, si te escandaliza tu mano, córtala. Pues mejor es que entre manco en la vida antes que con las dos manos marches a la Gehenna, el fuego inextinguible. Luego dice, por ejemplo, si tu pie te escandaliza, córtatelo, porque mejor es que entres cojo en la vida que ser arrojado a la Gehenna con los dos pies. Es decir, ya en Jesús existía la creencia de que había un lugar concreto que era el lugar al que iban a ir los pecadores. Bueno, pues ese lugar es el Valle de Hinnom, el lugar en el que ambos libros coinciden que tiene que ver con la historia de Judas. Lo curioso es que los evangelistas no establecieron, el autor de Mateo y el autor de Hechos del Apóstol no estableció esta relación que yo estoy planteando. ¿Por qué? Porque no sabían que ese lugar, el campo de sangre, era también la Gehenna de la que el propio Jesús habla y de la que ellos mismos hablan en sus evangelios, ¿no? Eso demuestra que no tenían ni idea de cómo era la religiosidad judía de la época. Lo curioso es que ese lugar se puede visitar a día de hoy. Y es un sitio que está en la parte musulmana de Israel, o sea, perdón, de Jerusalén. Y lo curioso es que en el lugar, supuestamente, en el lugar exacto en el que se ahorcó Judas, existe un monasterio de los cristianos ortodoxos griegos, que es un monasterio dedicado a San Onofre, y en el interior del monasterio, aunque seguramente esto es mentira, pero seguramente no, es mentira, vamos, fijo, hay un tronco seco de un árbol que supuestamente es el árbol en el que se ahorcó Judas. Pero fijaos, ¿no? Muchas veces este tipo de cosas son las que molan en el proceso de investigación las que a mí me molan, ¿no? En el proceso de investigación de un libro, ¿no? Porque a partir de una cosa tan concreta como la muerte de Judas, eso me permite hablar de un montón de historia, hablar de la Gehenna, hablar de lo que creían los judíos en el siglo I, de si Jesús creía en la vida más allá de la muerte o no. Probablemente no todos los judíos en su época creían en una vida más allá de la muerte, después de la muerte, Jesús sí. Es decir, eso me da pie a hablar de muchas cosillas y sobre todo de que algo tan establecido como es la asociación entre el infierno y el fuego que nunca se apaga, el rollo medieval que todos tenemos asumido, ¿no? Interiorizado, ya está presente en el Nuevo Testamento, pero de una forma primigenia. Aún no está trabajado ese rollo. Por cierto, ¿por qué eso es el fuego inextinguible? Eso es importante. ¿Por qué Jesús cuando habla de la Gehenna dice que eso es el fuego inextinguible? Porque ese lugar, igual que dice en el Evangelio de Mateo, se dice que lo querían convertir en un cementerio para gentiles, para extranjeros. De hecho, ese lugar fue un cementerio para extranjeros antes de tiempos de Jesús. Y los extranjeros que morían en Jerusalén, a diferencia de cómo sucedía con los judíos, que había lo que hacían era meterlos en una tumba y una vez que se descomponía el cuerpo, sacaban los huesos y lo metían en un osario, a los extranjeros los quemaban. Esa es la idea. El fuego inextinguible se debe a eso, a que ese lugar fue en efecto un cementerio de extranjeros. Lo cual no deja de ser interesante. También debéis saber que para los judíos más ortodoxos, el mero contacto con gentiles, con no judíos, está prohibido. Y yo no te digo nada de casarse, por ejemplo, ¿no? Y demás. Por lo tanto, incluso un cementerio de extranjeros es un lugar prohibido para ellos, es un lugar maldito, ¿no? En fin, fijaos, la de cositas que podemos saber.
Por lo poco que podemos saber sobre Judas, al final la cantidad de cosas que vamos al final sabiendo, ¿no? Espero que no estés haciendo un spoiler del libro, ¿no? Para que la gente lo compre. Que no esté explicando con pelo y señales todo lo que pone en el libro. No, o sea, aunque parezca mentira, en el libro hay muchas más cosas todavía. Aunque un poco de spoiler siempre estoy haciendo, ¿no? Pero hay muchas más cosas, ¿no? Porque da para desarrollar mucho más. Yo voy a seguirte por la misma línea que he cogido, la línea de que Jesús podía ser un líder revolucionario armado. Siguiendo esto, estoy pensando en la supuesta resurrección y la desaparición del cuerpo, que puede ser robado por sus mismos adeptos para que desapareciera y seguir con la historia de que ha resucitado, pero abren entre 4 segundos, abrir la losa y llevarse el cuerpo tampoco es tan difícil. No. Ahí ha abierto un melón complicado, ¿eh? Por eso te lo digo. Yo, de hecho, tengo algún artículo que fue además bastante polémico. Se publicó en alguna revista, en Muy Historia y demás, y tuve bastantes críticas por ese artículo, pero es que al final yo siempre digo lo mismo, que no lo digo yo, que está ahí, coged los evangelios y los leéis y lo veréis. Fijaos, hay una cosa curiosa en relación a eso del cuerpo de Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo y que por mucho que a mí me quieran decir, yo no termino de tener muy claro de eso, porque está ahí, ¿vale? Y es, en el Evangelio de Mateo, una vez que Jesús, bueno, lo cuento por parte para que se entienda mejor, antes de que Jesús sea ejecutado, justo en el momento en el que ya lo mandan a crucificar, los sacerdotes judíos se acercan a Poncio Pilatos y le dicen que una vez que lo muera Jesús, pongan guardas en la puerta de la tumba por si acaso alguno de los seguidores de Jesús les da por robar el cuerpo, llevárselo y fingir que ha resucitado. ¿Vale? Eso es muy inquietante, porque luego sucede la muerte de Jesús, Jesús es enterrado en la tumba de José de Arimatea, y cuando llegan las mujeres al tercer día, María Magdalena con otras más, llegan y se encuentran que la puerta está abierta y que los guardas que efectivamente Poncio Pilato había puesto allí se habían dormido, curiosamente. Y entonces se encuentran que el sepulcro está vacío, Jesús no está, y de pronto se aparecen, dos ángeles, según la versión de Mateo, que le dicen que ¿dónde está Jesús? Bueno, eso no viene al caso. Eso no aparece en Marcos. Insisto en lo que os decía antes, Mateo es una versión extendida de Marcos. ¿Por qué en Marcos no aparece eso? Y eso es una cosa que siempre tenemos que preguntarnos. ¿Por qué hay diferencias entre Mateo y Lucas respecto a Marcos? Porque Mateo y Lucas solucionan problemas que Marcos puso, o otros problemas que tenían Mateo y Lucas. Y uno es este, porque eso aparece en Mateo, pero no aparece en Marcos, pero tampoco aparece en Lucas. ¿Qué quiere decir esto? Pues probablemente esto es una respuesta a un rumor, a un rum que habría ya en esa época. Estoy hablando de una época muy antigua, 40 años después de la muerte de Jesús, cuando se redactó el Evangelio de Mateo, o incluso antes, según el cual probablemente los judíos ya decían en esa época que lo de la resurrección era mentira, porque los seguidores de Jesús habían robado el cuerpo para fingir que había resucitado. Es decir, en la inclusión de esa escena en el Evangelio de Mateo es una forma de solucionar esa posible crítica, de responder a esa posible crítica. Porque claro, si tú dices que pusieron soldados allí, nadie pudo robar el cuerpo. Claro. Es decir, están curándose en salud. Claro, eso da pie a pensar, bueno, ¿y si fue así? ¿Y si eso es lo que pasó? Porque claro, aquí es donde volvemos, y esto no tiene nada que ver con Judas, pero mola. Claro, si volvemos al primer evangelio, al evangelio de Marcos, hay una cosa que a mí me gusta siempre contar, siempre que hablo de ese texto, y es que el evangelio termina de una forma absolutamente extraña. Para que entendáis, los 12, cualquiera que lo esté viendo o oyendo lo puede ver, los 12 últimos versículos de ese evangelio, del evangelio de Marcos, son una interpolación posterior, son un añadido posterior. De hecho, si tenéis una buena versión del Nuevo Testamento, y honesta, lo suele poner, que son un añadido posterior. Si eliminamos esos 12 versículos, el evangelio termina de una forma muy extraña, y es que termina con las mujeres llegando allí, se encuentran el sepulcro vacío,
y contrariadas porque no está Jesús allí, se le aparece de pronto un hombre, no un ángel, ni dos ángeles, como diría luego Mateo, un hombre, y les dice que ese al que van a buscar ha resucitado y que tienen que ir a buscarlo a Galilea. Y que vayan, les dice a las mujeres, a María Magdalena y a otras dos, que vayan a informar a los apóstoles de que Jesús ha resucitado. Pero el texto termina con algo muy inquietante, y es que dice que las mujeres, por miedo, ojo, no fueron a informar a los apóstoles. No va. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el Evangelio original de Marcos no hay escena de la resurrección. No hay ninguna escena en la que Jesús se muestra a sus discípulos resucitados. Solamente hay un tipo diciéndole a las mujeres, o sea, solamente hay las mujeres encontradas en la tumba vacía y un tipo diciéndoles que ha resucitado. Pero ellas no ven a Jesús resucitado. Nadie en ese Evangelio ve a Jesús resucitado. Cuando digo continuamente, no paro de, yo sé que soy muy pesado, pero quiero que quede claro eso, ¿no? Cuando digo que Lucas y Mateo son versiones extendidas de Marcos, precisamente una de las cosas que extendieron es esto. Introdujeron ambos un montón de escenas de Jesús resucitado. A mí eso me da que pensar, porque ¿y si es eso? ¿Y si lo que pasó es eso? ¿Y si alguien robó el cuerpo de Jesús para que cuando llegasen, por ejemplo, las mujeres a perfumar y a ungir el cadáver, se lo encontrasen vacío y dijesen que ha resucitado? Entiendo que esto es tremendamente polémico para un cristiano o para un católico, sobre todo si es un fundamentalista, pero, insisto, esto no es que lo diga yo, es que está ahí, es que los evangelios no son nada claros con esto, y da que pensar. De hecho, fíjate, existe un libro, yo lo comento mucho, lo desarrollo en este libro de Judas, un libro muy curioso que se llama El Toledot Jesús, que es un libro que se escribió, los primeros se escribieron en España, en Hispania, en torno al siglo X, en Toledo, por eso se llama Toledot, que es un libro escrito por judíos, un libro totalmente anticristiano, de hecho se lo considera un antievangelio, y con razón. En ese libro, que además es muy difícil de leer, yo en el libro intento explicarlo lo mejor posible, pero es muy, muy jodido, porque usan una mezcla rara entre hebreo, latín y, bueno, un rollo. En ese libro se defiende esta misma idea. Además, lo que se defiende en ese libro es que Judas fue el que descubrió dónde habían ocultado el cuerpo de Jesús después de robarlo. Y entonces lo sacó de allí y lo mostró ante todos para que quedasen los apóstoles como unos farsantes, ¿no? Evidentemente eso no pasó, eso es un invento medieval construido por los judíos para darle caña a los cristianos, ¿no? Pero me refiero que esa tradición, esa idea de que los apóstoles de Jesús habían robado el cuerpo, permaneció tanto eso aparece en el Talmud, aparece en Celso de Alejandría, que fue un filósofo que le dio mucha caña a los cristianos en el siglo II. O sea, fue una idea que durante mucho tiempo estuvo presente hasta que ya, a partir del siglo XII, ya con la Inquisición, pues a cualquiera que se le ocurriese decir algo de esto, pues lo ponían en la brasa. Así que desapareció. Pero esa idea estuvo presente durante mucho tiempo y, bueno, no deja de ser. Por eso, tiene lanza. Óscar, al igual, perdona, José, es que tengo también otra pequeña duda. Yo ya veo que sabéis más que yo en el tema pero al igual que Jesús sabe más o menos el sepulcro, dónde fue y entre comillas se descubrió y tal, ¿qué sabemos del sepulcro o el enterramiento de Judas? ¿Se sabe algo o no se sabe nada? Nada, no se sabe absolutamente nada. De hecho, ni siquiera es curioso, no hay ninguna tradición que defienda nada de eso. ¿Por qué? Porque era un personaje maldito. A diferencia, por ejemplo, de otras prácticas que ha hecho la cristiandad a nivel general, ¿no? Por ejemplo, descuartizar sistemáticamente a todos sus santos y a todos sus apóstoles para repartirlo por toda la cristiandad, ¿no? En modo de reliquias. Claro, de Judas no hay reliquias. ¿Por qué? Porque era un personaje maldito. El hecho en sí sería feo. Sin embargo, y esto es muy curioso, sí que hay algunas reliquias, pero no son de su cuerpo. Existen, por ejemplo, mogollón de monedas que son supuestamente de las monedas de Judas, pero cuando hablo de mogollón hablo de muchas, más de 30, por supuesto, ¿no? Y además monedas de todo tipo, o sea que no todas pueden ser, evidentemente. En España hay unas cuantas. En Valencia, por ejemplo, hay una en la Catedral de Valencia, hay alguna también en Toledo, en Sevilla hubo una también durante un tiempo, pero hay un mogollón en Sudamérica, en México hay como 50. O sea, ¿cómo llegaron ahí todas esas monedas, ¿no? Un despropósito. Evidentemente esto no es real. Pero luego también, fíjate qué curioso, en el castillo de Ambras, que es una localidad que está en Innsbruck, en Austria, se dice que se conserva, la soga con la que Judas se ahorcó, curiosamente. Y además es curioso porque se conserva porque el que se encargó de hacerse con ella
es un personaje fascinante que es el rey Rodolfo II de Baviera, que es un personaje que, entre otros, en su corte tuvo a gente como John Dee y que además fue uno de los que se hizo durante un tiempo con el manuscrito Voynich, por ejemplo. En ese castillo de Innsbruck, castillo de Ambras, perdón, que está en Innsbruck, existía una cosa que él llamaba la Galería de las Curiosidades. Y él ahí recopiló, hizo como una suerte de museo de lo excéntrico, en la que, por ejemplo, había, ¿qué os digo? Había huesos, había restos de humanos, por ejemplo, con deformidades que conservaba, animales con 2 cabezas, ¿no? Había un montón de cosas, y entre otras cosas estaba también el manuscrito Voynich y sigue estando ya de hoy la soga de Judas. Pero esas son las 2 únicas reliquias que hay, monedas y la soga, no hay ni una sola corporal suya. Vale. Como es de esperar también, claro, porque era un tío maldito y chungo. Judas es el personaje que yo creo que habría que también limpiar su imagen, porque yo pienso que no fue tan traidor. Yo sigo con la idea de que era una orquestación de un gran teatro, lo que tú has dicho antes, un gran teatro para elevar la imagen de Jesús y proclamarlo Cristos, el Salvador, y levantarlo. Y bueno, es que hay muchas cosas del Evangelio que a mí me pinan muchísimas, y cosas que pasan que digo, es que no. A ver, yo sí que os lanzo mi propuesta, que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Ojo, a mí me gusta siempre dejar claro lo que es deducción histórica a partir de evidencia documental, que puede ser más o menos interpretativa, y lo que es una propuesta teórica que yo lanzo, que no tengo manera ni voy a poder nunca demostrarla, por desgracia. Pero, a ver, en el mundo de la ciencia, y sobre todo en el mundo de las ciencias sociales, si yo lanzo una hipótesis, por ejemplo, y esa hipótesis explica bien las cosas, por lo menos tiene que ser tenida en cuenta. Y sobre todo, no hay nada, la hipótesis que yo voy a lanzar, no hay nada que la contradiga. Por lo tanto, es razonable tenerla en cuenta. Ojo, eso no quiere decir que sea verdad, es una hipótesis, que quede claro. Bueno, fijaos, tiene mucho que ver con lo que tú dices. Y tiene que ver con quien yo creo que fue Judas, qué es lo que hizo realmente. Y no fue una traición, fue más bien una entrega, más que una traición. Como os he dicho, en el Evangelio de Marcos no hay un motivo de la traición. Simplemente dice que Judas, un buen día, sin que explique por qué, decide entregarlo a los sacerdotes judíos. Vale. Eso sucede justo después de una cena que a mí me fascina y que además tiene que ver un poco con María Magdalena, tangencialmente, que hay que tenerlo en cuenta en esta movida, que es la cena, lo que se conoce como la unción en Betania. ¿Qué es la unción en Betania? Eso aparece en los 4 evangelios. Pero aparece de forma distinta. De nuevo, no se pusieron de acuerdo. En el Evangelio de Lucas ni siquiera sucede en Betania, y es una cena que siempre se ha asociado con María Magdalena, aunque no es María Magdalena, que es la cena en la que Jesús ha invitado a una cena con un fariseo llamado Simón, y de pronto entra lo que Lucas menciona como una pecadora pública, que siempre se ha dicho que es una prostituta, que entra con un perfume de nardo, unge los pies de Jesús y luego los seca con su cabello, ¿no? Una cena bastante erótica. Y la mujer es reprendida por el tal Simón, el fariseo porque dice que ese dinero era un gasto innecesario, que se podía haber empleado ese dinero en los pobres, ¿vale? Esa es la versión de Lucas. Que, sin embargo, lo curioso es que Lucas alteró esa versión respecto a la que contaba su fuente, que era Marcos. Insisto, Lucas es una versión extendida de Marcos. Vale, ¿qué es lo que cuenta Marcos? Marcos cuenta que Jesús, inmediatamente antes del momento en el que Judas va a hablar con los sacerdotes para entregar a Jesús, ojo, inmediatamente antes, en el mismo capítulo, en el párrafo anterior, que Jesús fue ungido, es decir, que hubo una mujer que derramó sobre su cabeza, no sobre sus pies, como dice Lucas, sobre su cabeza, un perfume muy caro, también de nardo, y que eso hizo que, según Marcos, algunos de los discípulos también se quejasen de que había sido un gasto innecesario. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos que Lucas dice que fue un tal Simón el fariseo y que fue en los pies, y no fue una tal María y ni fue en Betania, sino que fue una pecadora pública. Marcos, que es su fuente, decía otra cosa, decía que fue en la cabeza, que fue María de Betania, en Betania. María de Betania, por cierto, la hermana de Marta de Betania y de Lázaro de Betania. Lázaro es amigos de Jesús, personajes importantes.
Sí. Que algunos de los apóstoles se quejaron de eso. Bueno, pues, ¿qué hizo Mateo? Mateo contó exactamente lo mismo, pero dijo que también ungió los pies en vez de la cabeza, curiosamente. Y además dijo que no fueron algunos de los apóstoles, sino todos los apóstoles los que se quejaron de que la mujer emplease ese perfume en eso en vez de dárselo a los pobres. Bueno, pues, ¿qué hizo Juan, el cuarto evangelista? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Juan contó lo mismo, pero dijo que el único que se quejó fue Judas. Fue Judas el que se quejó de ese gasto. Y ahí fue Juan cuando introdujo algo importante, que es que Judas era el tesorero del grupo de Jesús. De hecho, dijo, es el que porta la bolsa. Esto es muy curioso, porque ¿por qué? ¿Dónde saca eso Juan? Al margen de dónde lo sacase Juan o no, lo que hay cierto es una cosa. Esa cena, en Marcos, en Mateo y en Juan, sucede siempre inmediatamente antes de que Judas se dirija a hablar con los sacerdotes para entregar a Jesús. Es decir, está claro que hay una relación entre esa cena y el acto de la traición de Judas. ¿Cuál es la relación? Y aquí es donde yo ya especulo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo esa mujer con Jesús? La unción. ¿Qué significa Mesías? Mesías significa el ungido. ¿Qué significa Cristos? El ungido. ¿Qué es el ungido? El ungido es el nombre que tenían los reyes del antiguo Israel. ¿Cómo se nombraba rey a los reyes del antiguo Israel? Un profeta ungía su cabeza con un perfume, con un óleo sagrado, con un aceite sagrado, y le nombraba rey. Esa práctica, por cierto, del óleo sagrado, se sigue haciendo. En muchos de los nombramientos de monarcas en Europa se hace todavía esa práctica del óleo sagrado. Es más, cuando a nosotros nos hacen, por ejemplo, la confirmación o el bautismo, también nos hacen lo del óleo sagrado, nos ungen. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, para ello especulo. Para mí esto fue una suerte de proclamación simbólica de Jesús como rey de los judíos. Pero claro, no lo hizo un profeta, como se hacía en el antiguo de Israel, lo hizo una mujer. Vale. Ahora, sigamos con Judas. Si Judas era, como hemos dicho, probablemente uno de esa cuarta filosofía, un radical que defendía la lucha armada contra Roma, Judas estaba esperando que Jesús se levantase de una vez para luchar contra Roma, para acabar con el invasor y proclamarse rey de los judíos. Pero Jesús, en vez de hacer eso, es ungido por una mujer en privado, no en un gasto público, sino como en privado, algo que seguramente le tuvo que desconcertar. Entonces yo especulo con la posibilidad, y ahora, insisto, esto es una especulación, de que Judas, contrariado con eso, dijese, a la mierda. dijese, estoy hasta las narices del rollo que lleva Jesús. Yo quiero un Mesías guerrero, no un Mesías espiritual que esté haciendo actos simbólicos. Quiero de verdad que este Señor se manifieste como lo que es. Yo a este Señor lo he visto hacer milagros, lo he visto sacar demonios de la gente, le he visto curar a los enfermos. ¿Por qué no se muestra de una vez por todas como es? Y quizás lo que hizo Judas es ir a entregar a Jesús no con la intención de traicionarle, sino con la intención de provocar que de una vez por todas tuviese que levantarse, tuviese que decir, aquí estoy, soy el rey de los judíos y además, como soy poderoso, soy un ser divino, hago milagros y demás, aquí estoy. Quizás fue eso. Y a mí eso me explica bastante la historia. Claro, eso no pasó. Sobre todo me lo explica precisamente porque no pasó. Porque claro, Judas hizo eso, pero le salió mal la jugada, claro. ¿Por qué? Porque Jesús no era ese ser divino que Judas pensaba que era, probablemente. Entonces, eso es lo único que a mí me hace entender esta historia. Todo lo demás son adornos probablemente de la tradición. Por ejemplo, la entrega en el huerto de Getsemaní probablemente no es histórica y es mentira. No hacía falta. Es más, todos sabían dónde estaba Jesús. Es más, según las tradiciones del Antiguo Testamento, el Mesías se proclamaría Mesías en el Monte de los Olivos. O sea, es decir, todo eso Jesús sabía, y todos los judíos sabían dónde estaban todos. Jerusalén es una ciudad muy pequeña, y era y lo es a día de hoy, ¿no? Por lo tanto, para mí este es el motivo de todo esto. Probablemente él fue, y además también defiendo que no fue a traicionarlo a los judíos, sino que fue a traicionarle a los romanos. ¿Por qué? Porque con quien luchaba Judas es contra los romanos, no contra los judíos. Entonces, probablemente él dijo eso, él iría, y insisto, esto es una especulación, él iría y le diría,
mira, yo soy parte del movimiento de este tipo, que este se asegura que es el rey de los romanos, el rey de los judíos, y está a punto de liderar una revuelta contra vosotros. Y fueron, detuvieron a Jesús, lo interrogaron, lo torturaron y se lo cargaron. Y no pasó lo que Judas pensaba que iba a pasar, que era que Jesús, con Dios mediante, iba a iniciar una revuelta y iba a salir triunfante. No sé qué os parece esta idea, ¿no? Pero para mí esto explica muy bien todo esto, ¿sabes? Claro, No sé, representa que Judas lo que quería es ver un Jesús guerrero, no un Jesús claro, pasivo, como se veía y se mostraba, ¿no? Pero es que los judíos pensaban que así iba a ser el Mesías. De hecho, o sea, ellos pensaban que cuando llegase el reino de Dios iba a ser una especie de pequeño fin del mundo, en la que el mundo como lo conocían iba a cambiar por completo, y eso lo iba a hacer el Mesías con la ayuda de Dios. Es decir, Judas pensaba que eso iba a ser así, pero no solamente Judas, sino la mayoría de los judíos. Quizás el que no lo pensaba así era Jesús. Quizás Jesús pensaba que eso iba a ser, o quizás Jesús lo estaba tomando con mucho más calma, ¿no? Y decía, bueno, ya llegará el momento, ya se hará, ya tal. Y Judas, sin embargo, pues se envalentonó, ¿no? De hecho, fijaos, esta propuesta, aunque yo la desarrollo mucho en el libro y añado muchas más cosas, no es del todo mía. O sea, hay otros autores que han planteado esta idea anteriormente. Y sobre todo, más que autores, lo que hay en muchas obras de ficción que han planteado algo parecido. Por ejemplo, fijaos, la película y el musical Jesucristo Superstar plantea algo parecido. De hecho, yo le dedico un capítulo a esta movida, a Jesucristo Superstar, que llamo Judas Superstar, porque el protagonista de esa obra es Judas, el narrador es Judas. Y Judas traiciona a Jesús no exactamente por lo que os he dicho, pero sí porque él lo ve como una suerte de hippie que se está dejando seducir por sus seguidores y por ser eso, como diciendo, lo importante no eres tú, Jesús, lo importante es acabar con los romanos. Y tú te estás creyendo que eres aquí la hostia, ¿no? Ese es el motivo de la traición según Jesucristo Superstar. Pero hay otras muchas obras, por ejemplo, alguna de Borges, alguna también, La última tentación de Cristo, que también hablo de ella en la novela, o sea, perdón, en el libro, que especulan con ideas parecidas a esta que he comentado yo, ¿no? Así que yo creo que por ahí tiene que estar un poco la explicación. En el libro esto le digo como 50 páginas, es mucho más complejo y todo esto lo hilvano con muchas más ideas, ¿no? Pero yo creo que al final, para mí, esa hipótesis explica muy bien todo y me parece razonable. Y además, veo muy difícil que alguien me la pueda refutar. No, sí, es difícil. Claro, porque no sé cómo se podría refutar, pero bueno, algo así funciona la ciencia, ¿no? Yo invito a cualquiera a que me refuten. Así funciona. Y hay mucho, es que en eso hay muchas lagunas y sí, claro. Y yo tengo, si Judas va a los romanos, tengo entendido, según los escritos de Roma, nunca perdona a los traidores. Claro, claro. ¿Por qué Judas no cae a manos de los romanos? Porque probablemente eso es lo que pasó. También lo hablo en el libro, también lo especulo eso en el libro. Probablemente a Judas se lo cargaron los romanos después de entregar a Jesús. Porque además hay que tener en cuenta una cosa. Los evangelios están todos adulterados desde la perspectiva de intentar minimizar la culpa de los romanos en la muerte de Jesús y exagerar al máximo la culpa de los judíos en la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque los evangelios se escribieron en una época en la que el cristianismo se estaba expandiendo no entre los judíos, sino entre los romanos, en el Imperio Romano. Entonces, claro, ¿cómo vender en el mercado de las religiones del siglo I? ¿Cómo vendes una religión protagonizada por un tipo que fue un líder sedicioso, independentista, con gente armada en su grupo, que luchaba contra los romanos y que fue ejecutado por sedicioso por los romanos? ¿Cómo lo vendes así? Bueno, pues eso se fue suavizando, empezando por Pablo de Tarso y siguiendo por los evangelistas, para quitarle culpa a los romanos y echarle toda la culpa a los judíos. De hecho, la famosa escena esta de muy Semana Santera, de Poncio Pilato lavándose las manos, es el ejemplo perfecto de eso. Poncio Pilato se lava las manos como diciendo, yo no tengo la culpa es vuestra. Y justo después de eso, el Caifás, el sumo sacerdote de los judíos, dice, su sangre sobre nosotros, como diciendo, nos hacemos responsables de su muerte. Eso no tiene sentido ninguno. Yo no digo que quizás los judíos tuviesen cierta implicación, sobre todo los judíos del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque el movimiento de Jesús probablemente también iba contra ellos. Sobre todo por colaboracionistas de los romanos, ¿no? Pero quien mató a Jesús fueron los romanos, sin la más mínima duda, y fue por motivos claramente políticos. La religión judía a los cristianos, a los romanos, le importaba un carajo.
lo que le importaba es la estabilidad de su imperio, de su provincia y tal, y a Jesús lo cargaron porque algo tuvieron que temer. Y probablemente porque su movimiento fue mucho más amplio también de lo que parece, según los evangelios. Seguramente porque tenía una masa crítica detrás que llegó a decir, a hacer que los romanos dijesen, este tío no la puede liar. Y se lo cargaron. Sí. Así, sin más. Pues, José, ¿tienes alguna pregunta más por hacerle? No, porque yo creo que más bien esperemos no desgranar nada más. Yo prefiero que la gente se compre el libro, se lo lea y disfrute de esa gran obra de arte y sobre todo de ese incomprendido que era Judas y sobre todo de lo que nos ha contado hasta ahora, que lo cuenta Óscar Fábrega en el libro. Que os recomiendo al 100% que la gente se lo compre, se lo lea y sobre todo para estas fechas, es la fecha idónea para que lo puedan disfrutar y empaparse de la historia de Judas. Así que, Óscar, espero contar contigo en otro programa más. Claro, cuando queráis. Será un verdadero placer tenerte otra vez con nosotros y nada, decirte que muchas gracias por todo. Ha sido muy ameno, he aprendido cosas que no sabía ni mucho menos de Judas, cosas que no explican en ningún documental, ni en la tele, ni en nada. Eso me temo. Y por eso prefiero que la gente te compre el libro, lo lea y disfrute de esa gran historia. Muchas gracias por todo y bueno, y nos vemos en otro programa. Cuento contigo. Ha sido un placer, para mí, cuando queráis podemos seguir hablando, nos quedan muchos temas en el tintero. Sé que a vosotros también os mola el tema de Relais Chateau. Sí. Hace mucho que no hablo yo de ese tema, así que si queréis, podemos volver a hablar. Cuando quieras quedamos y hacemos otro programa contigo. Será todo un placer. Muchas gracias, chicos. Ha sido todo un placer estar con ustedes y espero por lo menos que se ha contribuido a que aprendamos entre todos un poquito más y que sepamos un poco, que tengamos una pieza más en el jodido puzzle este de Jesús, que es como si fuese un puzzle de esos de 10.000 piezas, pero que no tenemos la imagen para saber cómo es el resultado final, por lo tanto es imposible hacerlo. Bueno, pues espero que esto funcione para que tengamos una pequeña pieza más en esa movida. Pues muy bien, muchas gracias por contar con nosotros y lo dicho, te emplazamos a otro programa. Contad con ello. Un abrazo. Cuidaos. Muchas gracias. Si has tenido alguna vez un encuentro con lo extraño y no sabes darle una explicación lógica, este es tu programa. Atrévete a contarnos tu experiencia en el siguiente correo: encuentrosdelotrolado@gmail.com. Nosotros te creemos.